La teoría en bienes raíces dice que por cada punto que bajen las tasas de interés, suben los bienes raíces un 10%. Lo que venía advirtiendo desde videos anteriores ya llegó a la primera plana de los periódicos. No solamente se disparan los precios de los bienes raíces, sino también de los materiales de construcción, lo que hace subir todavía más los precios de los bienes raíces. Pero como inversionista yo sé que los precios van a caer. Por eso yo sigo en contacto con inversionistas en distintos países para estar al tanto de las tendencias en el mercado inmobiliario alrededor del mundo. Porque lo que está sucediendo no es único de Estados Unidos, México, España, Colombia, República Dominicana. Esto está pasando en todo el mundo. Y hoy vas a descubrir por qué sigue la locura en los precios de las casas, qué fue lo que nos llevó hasta aquí, dónde estamos ahora y ya viendo hacia el futuro cuándo van a caer los precios, porque vamos a analizar un factor que cuando lo veas en las noticias sabrás exactamente que llegó el momento de la caída. Y para eso decidí invitar a Fito Cotes de Gym Financiero, inversionista que alcanzó su libertad financiera con los bienes raíces y que está, como mis alumnos y yo, creando capital en la era digital. Tengo un mapita que te quiero compartir sobre el metro cuadrado en varias zonas de las viviendas del mundo. Esto nos dice algo muy chévere, mira. El metro cuadrado más caro está en Mónaco, míralo. Este es el metro más caro del mundo, mira, el primero. El segundo metro cuadrado más caro está en Reino Unido. Y mira, el tercer metro cuadrado, ¿dónde está? Estados Unidos, que ya está de este lado del charco, como dice, del lado de América. Entonces, en toda América el metro cuadrado más caro está en Estados Unidos. Ahora, yo te quiero hacer esa pregunta. ¿Por qué crees tú que el metro cuadrado de Estados Unidos está tan disparado? Uno de los factores que estamos viendo primeramente es justo lo que hemos hablado de las tasas de interés, la reducción tan abrupta que hay en las tasas de interés en Estados Unidos. En este momento está el 0.25 la tasa de la Reserva Federal, ¿cierto? La tasa del Banco Central. Y están aproximadamente entre un 2.5 y 3% en los bancos. O sea, es una tasa muy atractiva, una tasa del 2 al 3% efectiva anual, y entonces eso es un factor. Estoy completamente de acuerdo. Entonces, algo interesante que es lo que veo, porque estamos viendo que ha aumentado no solamente el precio de la vivienda en sí, sino también de los materiales de construcción. Entonces, una cosa que hemos visto es que precisamente como hay mayor demanda y la oferta se vio interrumpida por la cuarentena, entonces lo que yo estoy viendo, lo que me imagino, y no sé, quisiera saber tu apreciación al respecto, es que claro, se redujo la oferta de, por ejemplo, el tema de la madera y otros materiales de construcción, se paralizó por la cuarentena y había una demanda acumulada por la reducción en las tasas de interés. Ahora que la cosa se empezó a reactivar, hay demanda de ese tipo de productos, justamente de los materiales de construcción, entonces está explotando el precio porque a pesar de que hay capacidad de producción, que eso fue una de las cosas que yo vi que, si no me equivoco, fue Paul Krugman, el premio Nobel de Economía, él decía, no, la inflación es transitoria con respecto a los precios de la construcción y de otros productos, pero precisamente porque hay una capacidad instalada que está detenida, que estaba detenida, y simplemente como ahora se está retomando las actividades, después eso se va todo a equilibrar. Eso es lo que él dice. Pero realmente eso es así porque también está el factor de la emisión monetaria. Entonces hay como algo interesante y ciertas interacciones. En la economía todo es complejo, pero me gustaría saber tu apreciación al respecto. No, mi apreciación la comparto contigo. Primero hubo un helicóptero de plata allá en Estados Unidos, por eso mira el precio del metro cuadrado es el más caro de América y el tercero en el mundo, según este cuadro que estamos presentando. Entonces hubo, digamos, unas ayudas, unos subsidios de $1.400 para los ciudadanos y también hubo apoyo para los empresarios y todo eso. Eso queda un circulante mayor y la gente con capacidad adquisitiva. Pero pasaba algo, cuando estaban las cuarentenas la gente ahorró mucha plata. O sea, había mucha gente que recibía dinero pero no se lo gastaba. Y ahora, cuando se abrió todo esto, empezó la gente a consumir. Teniendo créditos baratos y teniendo efectivo en la mano, empezaron a comprar casa. Porque la gente quería tener su vivienda también. El que no la tenía propia en Estados Unidos dijo, este es el momento de yo comprar mi casa. Mira que en Estados Unidos también se han disparado los precios de los vehículos usados. Precisamente por eso, esa misma gente que no tenía ese poder adquisitivo de comprar vehículos y que no tienen cómo comprar un carro nuevo, ahora tienen la facilidad de comprar carros usados y se ha disparado el precio de los carros usados. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un tema. Uno, eso. Dos, la escasez de los materiales, ahí que tú lo decías, ¿sí? La madera, por ejemplo, en Estados Unidos, que se utiliza mucho la madera para la construcción, ese precio aumentó el 300%.
El acero aumentó más del 100%, el hierro aumentó más del 100% y otros productos que tienen que ver con la construcción, como los eléctricos, el cobre, han venido generando un aumento bastante sustancial de los precios. Entonces, ¿qué pasa? Como hay una gran demanda de gente queriendo hacer casas y también las constructoras estaban un poco detenidas por todo este tema de las cuarentenas y de todo esto, entonces, ¿qué empezó a haber? Falta de inventario también. Entonces, una falta de inventario de vivienda que hace que dispara el precio del metro cuadrado, dispara el precio de la vivienda. Pues como la tormenta perfecta, ¿sí me entiendes? Hay plata, hay liquidez, tasas baratas, créditos baratos, acceso al crédito barato, escasez de materiales, falta de inventario, resultado, disparo del metro cuadrado. Y aquí lo estamos viendo y no solamente se vio ahí, se vio en todo el mundo. Colombia, digamos que es una gran oportunidad en estos momentos porque el metro cuadrado es bastante económico. Aquí, si nos estamos dando cuenta, es el más barato de los países que estamos analizando. Sin embargo, la proyección es un crecimiento del 5% del precio de la vivienda y con récords históricos en marzo y abril de lo que tiene que ver con el tema de la vivienda. Entonces, es muy importante lo que estamos diciendo y lo que tú comentas, Gabriel, porque el común dice estamos en crisis, pero tú y yo sabemos que no estamos en crisis, estamos en un proceso de recuperación económica. Entonces, ¿por qué todo el mundo está con miedo? Porque todo el mundo cree que estamos en crisis. Y muchos creen que, inclusive muchos empresarios que yo les he preguntado, ni siquiera creen que estamos en crisis. Adivina qué creen que estamos. En recesión. En recesión. Que la cosa va de mal en peor. Que la cosa va de mal en peor, que esta vaina va es para abajo. La gente cree que estamos aquí. Sí. Y ya eso lo pasamos. Entonces, ¿qué sucede? Mira lo que está Venezuela, Colombia, España, en México, este es Estados Unidos. Entonces, mira, en el primer trimestre, que fue este, que está aquí, el Producto Interno Bruto, si tú sumas este, más este, más este y lo divides entre 3, te da 0,2. Y si haces lo mismo con este, el segundo trimestre te da menos 16.3. Wow, fuerte. ¿Ve qué nos está diciendo aquí? Que vino una caída de cerramos del 2019 al 2020 y vino una caída en este trimestre. ¿Cierto? ¿Qué dice la teoría económica? Si en 2 trimestres consecutivos, en el trimestre 1 y en el trimestre 2, hay una caída del PIB, del Producto Interno Bruto, hay una recesión. Ahí fue donde realmente vimos la bajada. ¿Cuál fue el pico? El pico fue este, 16.3. Ese fue la crisis, ¡pum!, la caída. A partir de ahí, en el tercer trimestre, que fue julio, agosto, que ya abrieron un poquito, mira que donde sentimos la vaina fuerte fue abril, mayo y junio en todo el mundo. Claro. No estoy hablando de Colombia porque la gente entonces viene y dice, no, pero es que tú para qué invitas a un colombiano para que venga a hablar aquí, que él no sabe lo que nosotros tenemos. ¿Qué pasó acá? La gente cree que como está en negativo, entonces estamos siguiendo para abajo. No, aquí no siguió para abajo. Aquí pasamos del menos 16 al menos 7.2, o sea que hubo unas cifras positivas, que hubo apertura, empezó el gobierno a dar subsidio, empezó a haber una inyección en la economía, pero hubo una recuperación, ¿sí viste? Entonces, a partir de este empezó a tener una recuperación económica. Él cayó al fondo, póngale en junio, cayó, ¡pum! Veníamos cayendo en recesión. O sea, marzo fue que donde el viernes negro, donde cayó la bolsa, ¿te acuerdas? Sí. ¡Pum! Y empieza marzo, abril, mayo, junio fue el tope de lo más crítico. Y en junio empieza el rebote, empezó la recuperación. Entonces fíjate que ahí está el ciclo económico, sí lo ve, hablándolo en economía. Y así lo hemos sentido, y es lo que yo lo siento. Y empezó a aperturarse. Y ya en el cuarto trimestre hubo una pequeña recuperación y ya como te das cuenta, mira qué pasó en enero y mira ya en febrero y mira ya en marzo. Entonces en marzo tuvo un 3.3. Entonces mira que ya hay una recuperación económica. El primer trimestre del 2021 nos recuperamos. Ahora vamos a ver qué va a pasar en el segundo trimestre, en abril, mayo y junio, que en julio, agosto saldrá.
Entonces fíjate qué pasa, Gabriel. ¿Qué está diciendo aquí? Que hay una recuperación económica, pero hay una ventaja muy grande que es lo que te quiero mostrar hoy. Está pasando algo muy interesante, que la política monetaria está estable. Las tasas de interés, el Banco de la República están en el 3%. Eso están en el mínimo histórico. Entonces, ¿qué está pasando? Esto, las tasas de interés de los bancos. Hay que pararle bola. ¿Por qué? Porque la tasa de interés activa promedio ha bajado, mira, al 9%. Entonces, aquí te voy a dar un truco para que veas cómo yo sé si las casas van a subir o no van a subir. ¿Por qué las casas han aumentado de precio? Porque, ¿cuánto bajó aquí? Sí, 1.5%. 1.5. Entonces, la teoría en bienes raíces dice que por cada punto que bajen las tasas de interés, suben los bienes raíces un 10%. O sea que en este orden de ideas, estamos hablando que en promedio los bienes raíces pudieron haber subido un 15%. ¿Eso es la realidad, sí o no? Subiendo. Ahí el periódico te está diciendo que es más. Claro, bueno, esto es el precio de la construcción, que tiene otros factores que después podemos comentar. Bueno, perfecto, ese es el precio de construcción. Pero entonces ahora hay que mirar cuánto han subido los precios de los inmuebles. Entonces, si aquí vimos que para los estímulos, aquí lo está diciendo, mira, los estímulos, ¿qué hizo el Banco Central? Bajó la tasa de interés del banco de allá central como política monetaria para estimular, pero ese estímulo que hizo cobró efecto. ¿Qué es cobró efecto? Que todo el mundo fue a endeudarse. ¿Y quién se endeudó? Se endeudó para comprar vivienda. Como están en los históricos mínimos, entonces mira qué pasa. Como pasó, se abarató el crédito allá, entonces ¿qué pasó? El precio de la casa subió porque hay mucha gente buscando crédito para comprar casa. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que estar echándole ojo? ¿Cómo va a ser la tasa de la política monetaria? Si el gobierno decide subir esta tasa de interés al 4%, o sea, encarecer el crédito, o sea, van a caer los precios de la vivienda, Gabriel. Por eso es que hay que entender la economía. Es mejor comprar caro con crédito barato que comprar barato con crédito caro. Entonces, por eso ahora es la mejor oportunidad. Porque yo me endeudo a largo plazo, pero la compra nada más la hago ahora. No, que un poco lo que se dice de Estados Unidos, por ejemplo, justamente el precio, o sea, la tasa de interés se espera que el banco, o sea, la Reserva Federal aumente la tasa de interés. ¿Y qué pasa si el Banco Federal aumenta? Ahorita está en el 0,25%. Si las aumenta en un 1%, se encarece el crédito, y si se encarece el crédito va a haber menos gente porque no va a poder pagar ese crédito, va a haber menos gente que califiquen para poder hacerle ese crédito y va a caer el precio de la vivienda en Estados Unidos. Ahí es donde necesitan personas como nosotros, como tú y como yo, que entienden esta vaina para poder hacer la estrategia. Pero no, la gente, ¿será que va a subir? Como si fuera una vaina de por arte de magia. Como si fuera una cosa que, ay, voy a arrodillarme aquí a rezar para que bajen. No, eso no es así. La oferta y la demanda es la que hace de que tomemos decisiones. Si a mí una persona me dice, hey, te compro tu celular, ¿cuánto? $1,000. No, yo no te pago eso. Y yo quiero vender el celular, ¿qué me toca hacer? Bajar el precio. Pero si yo tengo 10 personas que están dispuestas a darme los $1,000 y no sé a quién vendérselo, ahí de repente hasta lo subo. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, el que me dé 1,200 se lo doy, de los 10 que me lo quieren comprar. Y entre ellos mismos se autofiltran. Eso funciona exactamente. Entonces, la política monetaria lo que hace es estimular a través de las tasas de interés, o la sube y la baja. Entonces, Estados Unidos está sufriendo una inflación. ¿Qué tú crees que lógicamente va a hacer la Reserva Federal? No, y subir las tasas de interés. Eso creemos, pero si no pasa, pues seguirá disparada la inflación y seguirá disparada los activos, tanto financieros como inmobiliarios. Ahora, eso es una sola variable, la tasa de interés. Es una sola variable. Ahí vamos a ver también el apetito de los inversionistas y el deseo de las personas, porque tú sabes que somos seres humanos, también de entender todo esto. Pero si se desestimula, va a haber menos gente con posibilidades de adquirir esos créditos hipotecarios. La demanda va a bajar. No va a ser una caída libre, eso sí lo tengo claro.
va a ser gradual a la medida de que en los países vayan subiendo las tasas de interés. Lo que sí tengo claro es que si se mantienen las tasas de interés, los bienes raíces van a seguir, van para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Eso sí lo tengo claro. ¿Por qué? Porque la inflación se va a disparar. Podemos llegar a una hiperinflación en algunos países, no voy a decir que en todos, y se van a encarecer los materiales y las viviendas nuevas se van a disparar. Eso es algo natural. Y si suben las tasas de interés y sigue la inflación, sigue aumentando el precio de la vivienda. O sea, ahí es donde tenemos que tener el cuidado. Que así el banco le suba la tasa de interés, no pase nada. O sea, la gente siga desaforada comprando, vas para arriba. Entonces yo considero que tenemos que estar atentos en nuestros gobiernos. ¿Qué va a pasar con las tasas de interés? A ver si ese efecto de las tasas de interés, porque tú sabes que a los bancos se refleja después. Aquí donde hay un peligro, Gabriel, y una trampa de parte de la banca comercial, es que van a ofrecer créditos baratos, pero indexados con la inflación, y eso es un peligro. Tú que estás ahí tienes que tener cuidado. Los créditos que tomes no pueden estar indexados ni por DTF ni por IPC. Tienen que ser tasa fija, porque ahí pasa también un peligro. Si suben las tasas de interés, la tasa de captación de inversionistas, los inversionistas van a dejar también de comprar bienes raíces y van a irse a la renta fija. Entonces el DTF también se va a disparar. Ese es un juego que hay que tener, hay que entender. ¿Sí me entiende? Hay que estar pendiente de la inflación, hay que estar pendiente de la tasa de desempleo, hay que estar pendiente de las tasas de interés del Banco Central y la tasa de interés de los bancos comerciales, y hay que estar muy atento también con lo que está pasando con los bienes inmuebles. O sea, si tú y yo estamos metidos en el negocio de los bienes inmuebles, tenemos que estar midiendo ese indicador que en cada país existe del precio de la vivienda, tanto usada como nueva. Y por eso tienes que protegerte y aprovechar la inflación con el método que compartimos en este video. Soy Gabriel González Florentino, el economista youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona.